El juicio popular evidenció y juzgó los lazos militares entre México e Israel y el precio que tanto el pueblo palestino y el pueblo mexicano pagan por esta cooperación militar. El gobierno, las instituciones, las empresas de Israel y las instituciones mexicanas son ambas acusadas por planificar, mandar, implementar, lucrar y apoyar violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino y mexicano. Canto, se quedan solos los humildes. Esto es un esfuerzo de muchas organizaciones que lo que tienen en común es el apoyo y la conciencia del sufrimiento y del genocidio que está sufriendo Palestina. Una de las cosas más importantes que nosotros como mexicanos tenemos que hacer para Palestina es primero conocer el problema palestino y después difundirlo. Muy buenas tardes, señores, hermanos, compañeros que vienen desde Palestina. Nosotros como indígenas, de veras nos sorprendemos todo el sufrimiento que se vive en esa ciudad. Por eso, compañeros de Palestina, queremos que sepan, que tengan en la mente y en el corazón de que nosotros como gentes indígenas que venimos de Oaxaca, de todas las regiones de la ciudad de Oaxaca, estamos con ustedes, estamos en su lucha de ustedes es nuestra lucha. Por eso le pedimos aquí a ustedes de que lleven ese mensaje, vámonos luchando, todo lo imposible es posible. Gracias. Buenos días. Desde México, Tenochtitlan, para el mundo, la solidaridad con los pueblos del mundo, la solidaridad concreta con el pueblo heroico de Palestina y tomando en cuenta la importancia que los pueblos tienen en la toma de decisiones y en el papel histórico de definir y decidir el juicio de la historia, la responsabilidad que se tiene como pueblos hermanados para construir la paz, para fortalecer los lazos de solidaridad entre todos los que integramos esta colectividad humana y basados en los principios fundamentales de la autodeterminación de los pueblos como base fundamental de la colaboración, del desarrollo, del respeto a la decisión de cada pueblo para darse su forma de gobierno, para darse su forma de cultura, para coexistir pacíficamente entre los pueblos. México fue llamado a investigar dos asuntos. El primero, existen pruebas e indicios suficientes que incriminan al Estado de Israel, sus instituciones y las empresas involucradas en el sector militar y de seguridad por violaciones de los derechos humanos contra el pueblo palestino, el pueblo mexicano u otros pueblos hermanos de nuestra América. El segundo, existen pruebas e indicios suficientes para incriminar a los gobiernos neoliberales de México, sus instituciones y las empresas que tienen vínculos con el sector militar y de seguridad de Israel en violaciones de los derechos humanos y de la ley internacional. La ocupación de Palestina y la formación del Estado de Israel ha sido un proceso sumamente doloroso,
sumamente traumático para el pueblo palestino, tanto por la expulsión de los palestinos de sus casas, de sus tierras, su confinamiento en muchos casos a campos de refugiados o su salida del territorio en su conjunto para encontrar refugio en los países vecinos o en los países de Europa, de América toda. Ha sido un proceso de por sí muy duro, tanto por la extensión de la ocupación que ahora ocupa al 100% de Palestina, como por las formas y los efectos, la manera en la que se da esta ocupación, tanto en términos militares, en términos de opresión, en términos de segregación. La potencia ocupante, el Estado de Israel, no solamente reprime, espía y ejerce todo tipo de acciones militares contra el pueblo palestino dentro de Palestina. Ha convertido este ejercicio de dominación colonial sobre los palestinos en un gran negocio. Ha convertido a Palestina en un sitio de experimentación de instrumentos de vigilancia, de espionaje, de represión política, policial y militar, tanto sobre el pueblo palestino como sobre el propio pueblo israelí. Ha convertido pues a todo este territorio en un sitio de experimentación de armas que después se han dedicado a exportarle al mundo. Es importante para nosotros decirles que los horrores que se han cometido en contra del pueblo palestino no son producto de la casualidad. Desde 1947 se aplica un plan de limpieza étnica en Palestina que se llama Plan Dalet. Los gobernantes de Israel, han aplicado la doctrina Dahiyya, D-A-H-I-Y-A, Dahiyya, conforme a la cual se puede aplicar cualquier tipo de violencia, cualquier dimensión de violencia, cualquier expresión de la violencia contra los palestinos, sin que eso signifique una falta para los israelitas. Eso forma parte de una política de Estado. En Palestina estamos viviendo una enorme escalada de agravios por parte del régimen colonial y del apartheid de Israel contra nuestro pueblo. La limpieza étnica de palestinos continúa no solamente en los territorios ocupados en 1967, en la Cisjordania y Gaza, sino ahora también en el Negev, donde viven palestinos con ciudadanía israelí. Israel priva a la mitad de la población palestina que viven como refugiados y refugiadas en el Líbano, Jordania, Siria y otros países. Continúa construyendo y expandiendo sus colonias y su infraestructura en nuestras tierras y construyendo el muro de apartheid que divide a las comunidades palestinas, que nos impide ver a nuestras familias y que fragmenta a la Cisjordania. Más de 700 retenes militares nos privan de nuestro derecho a la libertad de movimiento y son usados para matar palestinos y palestinas diariamente. Las armas y la tecnología israelí son desarrolladas probándolas sobre la población palestina en las calles y en el cielo de Gaza. Los drones Hermes, como toda la tecnología y productos de la empresa israelí Elbit, son usados en ataques contra nuestros niños, periodistas, escuelas, mezquitas y contra otros blancos. La tecnología militar que Israel está exportando al mundo fue usada antes sobre nuestros cuerpos. Todas las empresas internacionales que lucran con la ocupación israelí son cómplices en las violaciones de nuestros derechos humanos.
También los gobiernos son profundamente cómplices en los crímenes que Israel comete contra nuestro pueblo palestino. Mantienen relaciones con Israel, compran estos drones y tecnología en lugar de imponer sanciones contra Israel. Los presos palestinos acaban de lanzar una huelga de hambre. Su movimiento comenzó con 400 presos, pero muchos otros están por unirse. Ellos están arriesgando su vida para luchar por sus derechos humanos básicos, como poder tener llamadas telefónicas y visitas de su familia. Israel está usando su tecnología y su comercio de armas con otros países para poder financiar su régimen del apartheid, colonialismo y ocasionando el desplazamiento de nuestro pueblo. Están usando sus vehículos blindados para invadir ciudades palestinas, para matar palestinos y palestinas en las calles y para mantener un estado de sitio contra Gaza. Usan rifles de francotiradores para matar niños y niñas que participan en marchas pacíficas por el retorno a Gaza. Pero nosotros vamos a continuar nuestra lucha. Nada nos va a parar e impedirnos alcanzar justicia, igualdad y libertad. Consideramos nosotras que desde las luchas locales que estamos llevando, la conexión que podamos hacer con las luchas internacionales es lo que nos está dando la fortaleza. En el caso de la lucha que hemos dado contra los muros de la infamia por un mundo sin muros, eso nos ha hermanado y profundizado estos vínculos y estos lazos tan estrechos y tan importantes que hemos generado con el pueblo heroico de Palestina. Se incorpora a la base de acusación el papel de las empresas mexicanas que han participado en la generación de los muros, en la segregación y en el apartheid que hoy vive el pueblo palestino, e instamos al gobierno de México que, con base en las resoluciones en la materia de las cuales México como Estado libre y soberano es parte, tome nota y atienda de inmediato para que instruya a todo el Servicio Exterior mexicano y también al Senado de la República como instancia desde el Legislativo para que haga lo propio en relación a que cese el régimen de apartheid en el Estado palestino. Sobre la base de la acusación, pedimos al jurado que tome nota que se acusa en este caso concreto al Estado israelí, al gobierno israelí, del delito de lesa humanidad, de apartheid, que está sancionado en los diversos instrumentos internacionales. Hemos sido atentos a la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la colaboración entre los acuerdos comerciales entre Israel y el gobierno de México en el momento de este periodo neoliberal que hoy abre la posibilidad de un cambio y es posible en la medida en que nosotros como pueblo seamos garantes y vigilantes para que el gobierno de nuestro país cumpla con los designios y los acuerdos que como pueblo estamos determinando. De las primeras cosas que encontramos respecto a la militarización de Israel o el papel de la militarización de México por parte de Israel son contratos por aviones. En 1972 México hace el primer pedido a Israel de 4 aviones tipo Araba. En esa época México fue centro de operaciones para diferentes intermediarios de armas de Israel. El más famoso es David Marcus Katz, quien tenía su oficina en México y era el principal intermediario con IAI, que es Israeli Aerospace Industries. Durante la Guerra Sucia en Guerrero, los años 80 del siglo pasado, salían de la base militar de Pie de la Cuesta aviones en los que iban cuerpos o personas vivas, se adentraban en el mar
y tiraban esos cuerpos, esas personas. Y el avión era una Araba. Está documentado en proceso. Se dice, la prensa israelí de la época señalaba a Marcus Katz como un intermediario con la contra nicaragüense. Era amigo personal del dictador Anastasio Somoza. Ese hombre tenía su oficina aquí en Ciudad de México y fue el que fundó la Cámara de Comercio Israelí en México y fue uno de los principales impulsores del Tratado de Libre Comercio de nuestro país con aquel. A partir de 1990 hay cifras de compras de armas de parte de México por $293,000. En 1994 esa cifra ya había llegado a 1.573.000. Entre 1990 y 1994, la compra de armamento a Israel fue de 2,5 millones. Al finalizar el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León en el año 2005, la cifra se incrementó 267%. Si comparamos esto con cada sexenio, entre el sexenio de Carlos Salinas y la administración de Peña Nieto, el aumento de compra de material Israel por parte de México, de material bélico israelí, fue de 1.632%. De 1972 a la fecha, México ha invertido 630 millones, poco más de 630 millones de dólares en comprarle equipamiento a Israel. En 1998 se dio a conocer que había una red de espionaje en el estado de Campeche, donde había un equipo que se conoce como Octopus, vendido por la empresa Teletron. Ese equipo ya era utilizado, o sea, el tema del espionaje digital en México, en aquel entonces no era digital, era telefónico, ya existía. Cellebrite es la empresa israelí que anunció hace poco que había sido capaz de hackear los teléfonos iPhone, que son los teléfonos con mayor nivel de seguridad a nivel mundial. Esa empresa operaba en México desde el 98, sigue operando, sigue vendiendo. Tenemos contratos con la Sedena, con la Secretaría de la Defensa, de venta de ese equipo. Israel capacitó a un grupo que son los GOPES de la Policía Federal Preventiva. Este grupo tuvo presencia durante los hechos de Atenco y durante los hechos represivos en el 2006 y durante los hechos represivos en Oaxaca contra la APO. Parte del paradigma israelí es considerar que toda persona es enemigo del Estado, o sea, toda persona que protesta o se queja contra el Estado, esa población está atentando directamente contra la formación del Estado y por tanto tiene que ser reprimida, y esto se ha hecho con el uso excesivo de la fuerza. Este proceso de vigilancia contra la población se ha dado con la compra de aviones no tripulados, lo que se conoce vulgarmente como drones. Son aviones de cierto tamaño que pueden volar a mayor altura, con cámaras, o incluso, como el caso de los aviones Hermes de la Elbit Systems, pueden cargar explosivos o armas y han sido utilizados en Israel. Bueno, ese tipo de drones fueron adquiridos por el ejército mexicano y han sido utilizados, de acuerdo con el segundo informe de gobierno del presidente Peña Nieto, en el rango militar, que es el informe de la Sedena. Estos vehículos han sido utilizados para patrullar las fronteras mexicanas. Todo argumentan en estos informes dentro del marco de la guerra contra el narcotráfico. Pero parte de la idea de esa guerra contra el narcotráfico es que cualquiera de nosotros puede ser narcotraficante, entonces por lo tanto, cruzando fronteras, los compañeros de nuestros hermanos centroamericanos cruzando fronteras son sospechosos por el simple hecho de venir caminando por ahí. México adquirió de 2015 a 2017 de parte de Israel, en términos de unidades, 23.400 armas, entre pistolas, fusiles, ametralladoras, subametralladoras. Esas las adquirió la Sedena
algunas para uso del ejército y otras han terminado en las policías locales. La empresa israelí Industria Israelí de Armas, Israel Weapons Industry, conocido por sus siglas en inglés como IWI, ha jugado un papel muy importante en armar a los policías estatales y municipales en México. Lo sabemos de documentos de la misma Sedena, del Ejército, obtenidos por una solicitud de información pública. De las empresas que venden armas a Sedena, que luego son comercializadas a las corporaciones policiales, la IWI está en el tercer lugar del número de armas comercializadas desde 2010, después de las empresas Beretta y Glock. Beretta es de Italia, Glock es de Austria, con más de 25,000 armas vendidas a policías entre 2010 y 2017. Más de la mitad de este número fueron comercializados entre 2015 y 2017. Estas armas fueron comercializadas a policías en muchos estados de México. Incluyen a Oaxaca, en Guerrero, en Tamaulipas, en Morelos, en esta misma Ciudad de México, en Nuevo León, en Puebla, en Querétaro, en Quintana Roo, en Sinaloa y en otros estados. El estado de Chiapas en 2003 adquirió 453 fusiles Galil. La Secretaría de Seguridad Pública y Policías Municipales en Veracruz, bajo el mando de Duarte, adquirieron casi 1,500 armas largas de asalto de IWI entre 2011 y 2014. Armas Galiles de IWI también se han usado por fuerzas no estatales. Estos son armas que se filtran de las armas de las corporaciones policiales, o son robadas o son extraviadas y aparecen en los arsenales del crimen organizado. Nos parece muy importante el testimonio que nos acaba de describir, explicar el compañero, y justamente un dato que refleja pues lo que estuvimos viviendo aquí en México, precisamente, que se profundizó con Felipe Calderón, como ya él bien lo menciona en las cifras. Y otro aspecto que nos parece muy importante que habrá que estar retomando es que justamente con el gobierno de Felipe Calderón se hace un convenio con el gobierno de Israel, en donde año con año, a partir de ese sexenio, se empiezan a entrenar a 50 comandantes de los diferentes niveles de la policía en México, y desde ese momento también es que se da una profundización de esta relación. En México, tomando, digamos, la medida supuesta del combate al narcotráfico. En 1982, la Asamblea General de la ONU ha mandado a todos los países de imponer un completo embargo militar a Israel hasta que cesen sus violaciones a los derechos humanos. México tiene la responsabilidad de no hacer acuerdos o tratos comerciales en esta materia, considerando que varios de los casos aquí presentados son posteriores al año 1982. Declaramos que los gobiernos previos al actual están en desacato de esta norma internacional y por lo tanto son sujetos de derecho en el ámbito internacional. Cuando hablamos de la industria militar israelí, hablamos de la octava industria militar más grande del mundo y la primera industria militar que genera más PIB. Hablamos de una industria que creció 55% entre el 2007 y el 2017. Entre el 70 y el 80% de las armas israelíes están siendo exportadas. Hay varias razones por la cual muchos países deciden comprar a Israel.
En comparación con otros países, Israel casi no tiene leyes que prohíba venta de armas a países que cometen violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Los únicos países a los cuales Israel no vende son países contra los cuales hay un embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU. Israel continuó vendiendo sus armas a países como Sudáfrica durante el apartheid y hoy también le vende armas a Sudán o Myanmar. Otra razón por la cual muchos países continúan comprando a Israel es que cuando otras industrias quieren vender un arma que han desarrollado, tienen que hacer un video de animación virtual para que muestre cómo funciona el arma. Pero Israel prueba sus armas en civiles y sobre sitios palestinos que mantiene ocupados. Cuando Israel quiere vender sus armas, pueden dar como ejemplos videos de cómo estas armas o estos drones funcionan en Gaza y contra la población palestina. Es una buena publicidad cuando puedes demostrar de verdad qué daño pueden hacer tus armas. Durante los años de ocupación, Israel se tornó también un experto en seguridad pública, combatiendo dentro de los territorios que controla a las personas civiles, teniendo muchas armas en las calles y a través de tecnología espía. La tecnología que llegó desde Israel a México a través del grupo NSO con el sistema de espionaje Pegasus es solamente un ejemplo de cómo un gobierno puede espiar su propia población civil para mantener el control. Las personas que desarrollan estas tecnologías de espionaje son personas que llegan de los servicios secretos israelíes y conocen bien la ideología de cómo controlar civiles. Todo el concepto de las ventas militares de Israel se basa sobre la idea de cómo controlar civiles y hacerlos creer que el Estado sabe todo. Así, logra aterrorizar a los civiles. Todo esto se hace a través de los retenes militares que también existen en México, o con policías con muchas armas, y que han sido entrenados por militares israelíes. Estos son entrenados en una base de ideología de ver a los manifestantes sencillamente como blancos para combatir. Y si tienes programas como Pegasus, puedes espiar periodistas y activistas que defienden los derechos humanos. Puedes recoger su información y usarla contra de ellos. Es este tipo de tecnología que hoy tiene grandes ventas en el mundo. También ya está disponible en México y en América Latina. En este momento se acaba de designar en la Guardia Nacional a un militar al frente. Tenemos todo el trasfondo que nos acaban de describir los dos compañeros anteriores sobre los negociados, ¿no? Y las compras de armas que hicieron las presidencias anteriores al Estado de Israel. Hay en el gobierno actual de México una voluntad expresa de cambiar el rumbo ético y político. Es imperativo entonces que México se comprometa a rescindir todo contrato que tenga con un gobierno que comercia y lucra con las vidas de un pueblo. Yo quiero contarles que el país que recibe mayor financiamiento en armas de los Estados Unidos es Israel, que hay una alianza estratégica profunda entre el Pentágono, la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos y la Secretaría de Defensa de Israel, y que ese nivel de alianza se expande no solamente en el territorio de Palestina, sino todo sobre muchos otros continentes y de manera muy especial sobre América Latina. La presencia de la inteligencia del Mossad, de la policía secreta de Israel,
durante la guerra que desarrolló la Operación Cóndor en el cono sur de América Latina, produjo enorme cantidad de desaparición, de asesinatos y de tortura. Y en el caso colombiano nosotros tenemos el nombre exacto de un coronel del Mossad, el coronel Yair Klein, que durante la década de los 80 estuvo haciendo entrenamiento con financiamiento del narcotráfico, ayuda del equipo y la logística militar del ejército colombiano para conformar el primer grupo de paramilitares que se desarrolló en Colombia. Fueron muchos años de entrenamiento, de un entrenamiento muy sofisticado que estaba dando el coronel Klein a estos grupos que no eran exactamente del ejército, pero que se hacían con el permiso, con la anuencia del ejército, de la policía y del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, en Colombia. Y esto llevó a que se demandara muchos años después, hasta el día de hoy, que regresara el coronel Klein a Colombia a rendir cuentas por lo que terminó siendo la conformación de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Es algo que produjo un desastre humanitario de enormes proporciones, las peores masacres que se hayan dado, desaparición y el desplazamiento de más de 7 millones de colombianos productos de ese tipo de entrenamiento. Tengo entendido que el mercenario israelí Yair Klein tiene un pedido de extradición a Colombia realizado por el gobierno anterior. Yair Klein vive en Israel. ¿Sabe usted por qué razón no ha sido entregado este mercenario comprometido en las peores masacres ocurridos en Colombia a este gobierno, al Estado colombiano? Hay que entender que si se hace protección de parte de un país a los miembros de su inteligencia y a los miembros de su ejército, es el Estado de Israel. Ya es la segunda vez que se venció la solicitud de extradición. Ya los dos documentos que fueron emitidos por la Interpol se vencieron. Así que no continúa la persecución sobre el coronel Klein en este momento. En el tema de Oaxaca y de Guerrero, me parecería muy interesante que se pudiera profundizar en algunas comunidades en donde está el militarismo y el paramilitarismo afectando y despojando por el tema de recursos naturales, por la apropiación que están haciendo para entregárselas a las empresas mineras, concretamente en el caso de Oaxaca. En robo de madera y en robo de hierro y otros minerales que están saliendo de la montaña, y el proyecto es producir un desplazamiento generalizado sobre muchas de las zonas de México. Nosotros calculamos que si en Colombia se produjo un desplazamiento de 7 millones de colombianos, ese desplazamiento al que se apunta para poder sacar petróleo o la minería a gran escala dentro de las concesiones puede significar un desplazamiento hasta de 15 millones de mexicanos. Esa es la razón por la cual Estados Unidos, el presidente Trump, insiste tanto en que hay que construir el muro en la frontera. Lo absolutamente importante que
que sepan, que deben saber los mexicanos, es que hoy tenemos aquí en México mercenarios de la misma calaña actuando sobre el territorio mexicano, haciendo el mismo entrenamiento paramilitar que hicieron en Colombia, y están actuando sobre las poblaciones, empujándolas en una condición de terror para que se produzca desplazamiento. De la misma manera se está actuando en el estado de Oaxaca, pero hay otras formas de paramilitarismo. Ellos tienen toda una serie de mecanismos de penetración. Podríamos decir el paramilitarismo suave, que no es menos violento, que no es menos mortal, que no son menos asesinos, pero no muestran las armas de calibre grueso en primera instancia, que son antorcha campesina, son los antorcha campesina. Pero el otro paramilitarismo, el paramilitarismo duro, es el de los Zetas, que sacaron a todos los pobladores de la cuenca de Burgos. Ellos andan en 50 camionetas blindadas y son 5 hombres armados hasta los dientes por cada camioneta. Cuando la gente los escucha andar por el desierto, parecen como si fuera un zumbido que se mueve en el desierto, y ellos dicen: ahí viene la caravana de la muerte. Y la caravana de la muerte fue la que expulsó a la gente de allí. Esos grupos fueron entrenados en los Estados Unidos y asesorados por mercenarios de Israel en su presencia aquí, reproduciendo ampliadamente todo el proyecto paramilitar. El 1 de marzo del año 2008 fueron asesinados 4 estudiantes mexicanos en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, quedando una sobreviviente mexicana. Junto con ellos, en una operación que llamaron Operación Félix, fueron asesinados 24 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en un campamento que se encontraba fuera de Colombia. Se usaron unos aviones conocidos en aquella época con una tecnología israelí y la estrategia diseñada también por el Mossad israelí para ir eliminando a los dirigentes y a los líderes en Colombia. Una estrategia selectiva. Cualquier semejanza con lo que sucede en México no es pura coincidencia, es la realidad que estamos viviendo. Israel ha exportado formas de combate, formas de genocidio a lo largo y ancho del mundo. Fueron aplicadas ese 1 de marzo de 2008. El bombardeo fue totalmente específico, alta tecnología israelí, alta tecnología de satélite. 10 bombas que provocaron cráteres de 2,40 metros de diámetro por 1,80 de profundidad, con una precisión tan exacta, milimétrica, que en una selva totalmente cubierta dieron exactamente en los blancos. Y no fue todo. Al término del bombardeo, de los 2 bombardeos, con helicópteros artillados del ejército y policía colombianos, se remató a los sobrevivientes usando armas de 50 milímetros que disparan cartuchos, mismos que fueron recogidos por el ejército ecuatoriano cuando llegaron al caso. Y todo esto es tecnología israelí. El contubernio que existe entre los gobiernos que promueven la comercialización a nivel mundial
que cambian los valores humanos, que cambian todo esto por un esquema de mercantilismo. Durante el receso, se presentaron artistas del Taller del Sur del CODEP. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Para continuar pues con la acusación en esta primera audiencia, en lo que sería este segundo juicio popular al papel de Israel en la militarización en América Latina y particularmente en México, vamos en esta segunda sección a presentar casos específicos en cómo en México estas tácticas, este dispositivo de seguridad, estas políticas que entre estados vienen pactándose, aterrizándose, toman una forma concreta en la vida de las personas, dejan sobre todo una huella de dolor, sufrimiento en la vida de las personas y las comunidades. Esto es lo principal también de señalar. La Policía Federal Preventiva fue creada en 1999. Esta incluyó unidades formadas en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, entre ellas los llamados COPES. Algunas fuentes indican que elementos de los GAFES también fueron integrados a este cuerpo policíaco. En entrevista con La Jornada, el jefe del Grupo de Operaciones Especiales COPES, Miguel Ángel de la Torre, aseguró que el 11 de septiembre de 2003 marcó el inicio de los programas de capacitación antiterrorismo para casi 300 agentes de la PFP que conformaban los GOPES. Primero se entrenaron en los Estados Unidos, después viajaron a Israel para tener otro tipo de entrenamiento. 3 años después, la Policía Federal Preventiva fue uno de los cuerpos de policía con mayor responsabilidad en reprimir a la APO, con métodos parecidos a los usados en Palestina. Es probable que buena parte del equipamiento y armas usadas hayan sido de procedencia israelí, provenientes de empresas como IWI. En representación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, que somos parte de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la educación pública gratuita y los derechos humanos, que integramos varias organizaciones indígenas del estado de Oaxaca, voy a narrar los hechos que vivimos en el 2006, cometidos por Ulises Ruiz Ortiz, considerados crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Oaxaca, como son desapariciones, encarcelamientos injustos, violaciones a los derechos humanos, asesinatos de campesinos, indígenas, maestros, estudiantes y periodistas. Tuvo lugar principalmente en el estado de Oaxaca, en la capital, pero también desde las regiones donde estaban funcionando los ayuntamientos populares y las organizaciones sociales, sobre la ocupación de la ciudad de Oaxaca por parte de los cuerpos policíacos, PFP, la Marina y principalmente los grupos paramilitares que ejercieron toda una represión contra el pueblo de Oaxaca. Con los cuerpos policíacos, helicópteros lanzando gases lacrimógenos desde el aire contra el movimiento este 14 de junio, también uso de armas con hombres vestidos de civil, que son los paramilitares y sicarios, y violaron los siguientes preceptos legales del Código Penal del Estado de Oaxaca, como son abuso de autoridad, abuso sexual, violación, allanamiento de morada, lesiones, disparo de armas de fuego,
homicidio, difamación, calumnia, privación legal de la libertad, desaparición forzada de personas y medidas de justicia transicional. La vinculación que hacemos de lo que pasó en Oaxaca no es casual, sino que tiene que ver con los megaproyectos que operan en nuestro estado de Oaxaca, como son los proyectos mineros, los proyectos de hidroeléctricas, proyectos eólicos, y todo eso tiene que ver con la operación de los grupos paramilitares, el papel que jugaron los medios televisivos, principalmente Televisa, TV Azteca y los medios al servicio del Estado, tanto estatal y federal, en el 2006, pues fue de mentir, de calumniar, de desacreditar, con una serie de difamaciones y mentiras. Las aportaciones que los tribunales están haciendo en este momento y las denuncias que se está haciendo a nivel internacional, no es casual, compañeros. O sea, aquí está ejerciendo su poder los grandes poderosos del mundo, en este sentido. Y el imperialismo encabezado por Estados Unidos, Israel y todo el imperio que está aglutinado en todo el planeta, están usando armamentos y recursos económicos para silenciar la voz de los pueblos que luchan por su sobrevivencia. El proyecto de muerte representa el saqueo de los recursos naturales, lo que representa el exterminio de los pueblos para imponer su poder. Y también decir que la APO fue una experiencia fundamental que demostró que sí es posible hacer la unidad de los pueblos y construir el poder de los pueblos o el poder popular para construir nuestro camino de liberación. Lo que está pasando en Palestina no es ajeno a lo que pasa en Oaxaca, compañeros. ¿Por qué? Porque tiene que ver con despojo de territorios, tiene que ver con desplazamientos forzados, y los muros que están poniendo es obligar a los pueblos a salir de sus territorios. Y por eso nosotros, como pueblo de Oaxaca, como asamblea, como Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, decimos de que pues tenemos que denunciar, pero sobre todo unificar nuestros pueblos, la unidad de los pueblos, fundamental para resistir y para la sobrevivencia. ¿Cuáles son los riesgos actuales que ahora se viven en Oaxaca y cuáles son las medidas necesarias que tú crees que se tendrían que tomar para garantizar la no repetición por parte del Estado mexicano? Pues hemos estado viviendo amenazas de manera permanente del grupo paramilitar de Antorcha Campesina. Habemos 4 compañeras mujeres que somos amenazadas de muerte, compañeros que son despojados de sus territorios. Se han hecho denuncias de todos estos casos y no se ha hecho pues ningún, o sea, no se retoman nada de estos hechos, sino queda en la total impunidad. Que esta situación que se está viviendo desde los pueblos de Oaxaca, esta situación de despojo de las tierras, de las necesidades de abrir a las empresas transnacionales, la minería y también la extracción de recursos energéticos, no es nada que no se compare con el pueblo palestino. En Palestina también sabemos que, por ejemplo, en el Valle del Jordán se entubó el río del Jordán y ahí los pueblos palestinos se han quedado sin agua. Entonces también este apartheid es a partir del despojo de los recursos naturales. Se les ha quitado sus terrenos para la siembra del olivo, del limonero, y entonces han tenido que ser desplazados, asesinados, también por estos paramilitares que son colonos israelíes, no precisamente soldados a los que se les permite estar armados, y que incluso cuando uno va caminando en las tierras palestinas, por ejemplo en Hebrón, hay unos colonos vestidos de civil que están entrenando y que traen armas. Quizá no lo vemos claramente aquí en México porque vienen con otras caras, con otras formas, ¿no? Como lo decía, con esta organización también paramilitar que empuja
o los escuadrones de la muerte, en el caso del movimiento de Oaxaca. Y también lo vemos en la entrada de la Policía Federal el 25 de noviembre de 2006 allá en Oaxaca, pero sabemos muy bien que la Policía Federal estaba vestida de policía, pero en realidad son militares. Bueno, ya se ha señalado que la guerra es un negocio y uno de los complejos más importantes que obtiene una enorme utilidad es el complejo militar, el complejo industrial militar. Es uno de los 4 complejos que, trabajando de manera conjunta y enlazada, hoy tienen el control del planeta en términos generales. El militarismo y el paramilitarismo adquiere diferentes métodos, diferentes formas de aplicarse. En el caso de nosotros, por ejemplo, aquí en Jalisco, aquí en el país, el movimiento magisterial democrático del país, también sufrimos los embates de los cuerpos militares, policíacos y paramilitares en esta lucha que hemos venido dando por la recuperación, por arrebatar al gobierno neoliberal la educación pública. Nos enfrentamos al complejo mediático. El complejo mediático realizó una intensa campaña de difamación y calumnias contra el magisterio democrático, buscando lanzar a la población en contra de nosotros, tergiversando los motivos y los objetivos de la lucha, pero también, por otro lado, utilizó los cuerpos represivos militares, policíacos y paramilitares para contener la lucha del magisterio democrático. La tecnología israelí está conectada con la desaparición de los 43 normalistas, por lo menos a 2 niveles. La presencia de por lo menos un vehículo Sandcat comprueba el involucramiento del ejército y de la tecnología israelí en el crimen. Los vehículos blindados y artillados Sandcat son fabricados por una subsidiaria de la empresa israelense, Elbit Systems, y son vendidos a la Sedena. El comandante del grupo de fuerza de reacción del ejército ordenó a los soldados que salieron del cuartel esa noche cambiar una camioneta Cheyenne por un vehículo blindado y artillado Sandcat, que llevaba en la escotilla a un soldado empuñando una ametralladora. Después de la desaparición de los 43, el sistema de espionaje israelí Pegasus fue usado para espiar a Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, así como también al grupo interdisciplinario de expertos independientes, que fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el crimen. Las autoridades mexicanas pagaron más de $32 millones por el software Pegasus. Pegasus es solamente uno de por lo menos 3 sistemas de espionaje que el Estado mexicano ha adquirido. ¿Por qué Palestina? ¿Por qué no veo los problemas de México? Y siempre que me comentan esto, yo les platico una historia, que es muy real y que es la verdad de por qué podemos relacionar Palestina con Ayotzinapa. El 26 de septiembre del año 2014, como todos sabemos, 43 estudiantes fueron desaparecidos por el Estado. La única verdad histórica es esa: el Estado los desapareció. Ese mismo día, en ese mismo mes de septiembre, la ciudad de Gaza estaba sufriendo una de las peores bombardeos de su historia. Si ustedes recuerdan, en el 2014 todos salimos a las calles a protestar el asunto de Palestina. Lo más increíble es que estudiantes y familiares en Palestina, cuando supieron el asunto de Ayotzinapa, de manera increíble mandaron apoyos solidarios y en español, fue lo más increíble, apoyando la causa de Ayotzinapa. Ellos sufriendo su bombardeo y de todos modos mandando apoyos solidarios para Ayotzinapa. Y de ahí se hizo una gran unión entre la lucha de Palestina y la lucha de Ayotzinapa. Los padres y madres de Ayotzinapa
mandaron mensajes también de apoyo y han estado cada vez que hay celebraciones importantes como la Nakba, padres y madres mandan mensajes y también pues participan en los eventos. Por eso mismo sí está ligado y es muy válido hablar de Ayotzinapa y hablar de Palestina. Primer punto de relación con Israel fue el asunto de Pegasus, que como saben es un software, es un programa que interviene a un teléfono celular y gracias a eso una persona de manera externa puede saber tanto las llamadas como los mensajes de todas las redes sociales. Este software de manera engañosa hace que tú bajes un programa y inmediatamente el programa toma el control de tu teléfono. Según Israel, estos softwares solamente se venden a gobiernos y según esto de manera muy controlada, ¿sí? Y de manera preocupante, varios líderes sociales como Carmen Aristegui y sobre todo como Vidulfo Rosales, que es el abogado principal del caso Ayotzinapa, fueron hackeados, lo que puedo decir hackeados, y fueron investigados de manera corrupta. El gobierno los investigó y obviamente todo lo que se habló del caso Ayotzinapa, pues el Estado lo supo antes que cualquier persona. El gobierno de Peña Nieto promovió el botón de pánico como un sistema de protección de activistas y periodistas sin que hasta ahora, haya protegido o salvado la vida de alguien. Está operando desde el 2012 por la empresa privada RCU. La RCU usa tecnología del sistema Tadirán, de la empresa israelí Elbit Systems. Desde informaciones del gobierno, podemos deducir que el Estado mexicano hasta ahora ya ha gastado 180 millones desde que lleva operando. El tipo de espionaje, sabemos que se espía principalmente a aquellos movimientos sociales, a los defensores de derechos humanos y a los periodistas que aún llevan la noticia a las diferentes instancias y que son vistos por el gobierno del Estado. Se sabe que como defensores, como movimientos sociales, tenemos derecho a la reunión, a la libre expresión. Sin embargo, con el botón de pánico no nos es posible llegar a esos beneficios. También sabemos que el espionaje violenta esas garantías del desarrollo del pueblo. Vengo representando al Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban. Este centro surgió en el 2016, ya que en el estado de Puebla, en el municipio de Cuatzala, asesinaron al líder social Antonio Esteban Cruz, que se oponía a los megaproyectos de muerte. También el pasado 14 de mayo de 2018 asesinaron a Manuel Gaspar Rodríguez, quien se oponía a los megaproyectos, en este caso era una subestación eléctrica. Esto le da entrada a las minerías a cielo abierto. También estamos llevando casos, el tema de Amatán, Chiapas, en donde Noé Jiménez Pablo estaba incorporado al mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Noé contaba con este mecanismo, sin embargo nunca fue atendido el llamado. Él perteneció al MOCRI CEPA MN, que fue asesinado el 17 de enero de este año, 2019. Ahí la lucha era por el cacicazgo político. Fue asesinado por grupos paramilitares. Ante esta situación, se le exigió a la Fiscalía General, o se le sigue exigiendo a la Fiscalía General de la República, aquí en la Ciudad de México, que traiga el asesinato, el caso de los dos defensores, de José Santiago Gómez y Francisco Jiménez Pablo. Claramente, pues la
las consecuencias que se tienen después de que las organizaciones de derechos humanos, organizaciones que defienden la tierra, el territorio, en contra del despojo, al tener este botón de pánico, lo que se busca realmente de parte del Estado y de estas organizaciones que trabajan directamente con el Estado israelí, pues no es la seguridad, el prevenir una situación de riesgo para nuestras vidas, es el controlar los movimientos, dónde estamos, qué hacemos, con quién hablamos, a dónde vamos, porque si bien el botón de pánico no tiene señal en la sierra, pero sí tiene una localización que ellos pueden saber dónde estamos en ese momento sin necesidad de hablar, sin necesidad de tener línea ni saber ni poder comunicarnos con ellos. Les visito desde Tucson, Arizona, un lugar a 110 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos. Ustedes, igual a nosotros, saben la complicidad del gobierno estadounidense en las muertes y desapariciones de miles de personas año tras año en la frontera. Lo que no se menciona es la complicidad de Israel en estas muertes. El año 2004 al 2005 fue el más mortal en la frontera entre Arizona y Sonora, donde fallecieron 282 personas. A través del año 2006, presidente Bush pasó la Ley Cerca de Seguridad, que añadió cientos de kilómetros a la muralla, una estructura que fue construida por una compañía israelita y que desde su construcción ha funcionado para separar a comunidades y aún asesinar a personas como José Antonio Elena Rodríguez, un niño mexicano de 16 años que iba caminando a su casa en Nogales, Sonora, cuando fue asesinado por el agente Lonnie Schwartz, que le disparó 16 veces. Aún no ha habido justicia para José Antonio. Adicionalmente, ahora existen torres fijas integradas, que son torres de microondas instaladas con cámaras en áreas rurales. Por ejemplo, en la nación del pueblo originario Tohono O'odham, una comunidad indígena cuyo territorio expande desde México hacia Estados Unidos y está siendo dividido por la frontera, poniendo en peligro sus tradiciones y sus ceremonias. Estas torres, que son construidas por la corporación israelita Elbit, causan cáncer cuando hay exposición a largo plazo. O sea, que el pueblo de los Tohono O'odham están poniendo en riesgo de problemas de salud por esta tecnología israelita, usada en Estados Unidos con el propósito de detener, matar, desaparecer a migrantes. Agrego también que las cámaras en estas torres violan la privacidad de esta comunidad, ya que son vigilados a todas horas. Compañeros, el papel de Israel en Estados Unidos es de proveer la tecnología que mata, desaparece, encarcela, controla y causa trauma a nuestros familiares y a nuestras comunidades. En noviembre de 2018, como muchos sabemos, cientos de integrantes de la caravana migrante intentaron cruzar el muro que divide los Estados Unidos de México. Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos dispararon gas lacrimógeno a través del muro en contra de la ola de gente centroamericana que se avecinaba al muro. Quienes encontraron en huir la única oportunidad para salvar sus vidas, ahora tenían que escapar de la nube de gas lacrimógeno que se estaba formando encima de ellos y de ellas. Todas las imágenes de esta represión en contra de la caravana migrante se hicieron virales. Muchas personas lo vimos en las redes sociales. Sin embargo, estas imágenes no nos eran ajenas. Muchas de ellas nos recordaban a las imágenes de la represión que hubo en contra de la marcha del retorno frente al criminal muro de Israel en la Franja de Gaza. Tiempo después, quienes somos entusiastas desafortunadamente de la investigación sobre el armamento de Israel en América Latina, encontramos que el gas utilizado en contra de la caravana migrante es el mismo que las fuerzas de defensa de Israel, IDF, como se desconoce en inglés, han utilizado en contra del valiente pueblo palestino durante años. Nice System es una empresa israelí que promovió, que otorgó cámaras de vigilancia
para las prisiones establecidas por el sheriff Joe Arpaio, el racista Joe Arpaio, en el año 2000. En 2007, otro grupo israelí, Golan Group, elaboró un programa de entrenamiento para personal de ICE, de Customs Enforcement de los Estados Unidos. En la actualidad sabemos que organizaciones como AIPAC o la Liga Antidifamación de Israel han facilitado el entrenamiento de agentes de migración estadounidenses por fuerzas de seguridad israelí. Por lo tanto, cuando vemos noticias en las cuales la Border Patrol, la migra gringa, está atacando, torturando menores, no nos sorprende porque sabemos que han sido entrenados por Israel y que las fuerzas de seguridad israelíes son famosas por torturar a menores, a mujeres embarazadas, a personas en general y por sus asesinatos. Si estamos hablando que cada año se están gastando 147 mil millones de dólares para 52 torres de vigilancia, y a eso le sumamos este año, por ejemplo, 5 mil millones de dólares para la construcción de un nuevo muro, y si estamos hablando también que aproximadamente existen más de 30,000 agentes de la patrulla fronteriza y cada agente de la patrulla fronteriza gana más de 50,000 dólares al año, creo que podemos ir haciendo cuentas y cuentas y cuentas, y son cifras que al final del día no podríamos ni siquiera imaginar. Pero de este tamaño, del tamaño de los números que Estados Unidos utiliza para defender su frontera sur, es el tamaño del imperialismo y de las consecuencias de la violencia que vivimos día con día. Hasta el momento sabemos o tenemos registrado que más de 120 personas han sido asesinadas por agentes de la patrulla fronteriza estadounidense. De este número, 5 personas mexicanas han sido asesinadas en suelo mexicano. Lo que quiero decir es que agentes de la patrulla gringa disparan a través del muro hacia el lado mexicano y han asesinado 5 personas de esta manera. ¿En dónde están pasando situaciones similares? En Palestina, en Israel, en la Franja de Gaza. Y es por eso que para nosotros es muy importante hacer estas conexiones, porque ambos muros son el reflejo de los imperialismos, de las colonizaciones. En el año 2014 o a partir del año 2014, el gobierno mexicano comenzó a implementar algo que se llama el Plan Frontera Sur. Y grosso modo, lo que hacemos es, en vez de tener la frontera horizontal como estamos acostumbradas a pensarlos, tenemos una frontera vertical. Es una especie de filtro en donde toda la gente llega y se acumula en la frontera sur, pero solo un pequeño grupo de personas son capaces de llegar hasta la frontera norte. Con el pretexto de frenar la migración, de frenar la violencia en Centroamérica, el presidente Obama firma la Alianza para la Prosperidad. Sin embargo, lo que realmente hace esta Alianza para la Prosperidad es ampliar la iniciativa Mérida, es ampliar el Plan Frontera Sur hacia el Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador. Lamentablemente, estamos viendo con bastante alarma que el gobierno mexicano actual lo único que está haciendo es fortalecer este aparato represivo que sirve a los intereses estadounidenses. El Movimiento Migrante Mesoamericano, que es una organización que ha trabajado el tema de migración ya por varios años, estima que a partir del año 2000 o que desde el año 2000 más de 70,000 personas migrantes y refugiadas han desaparecido en suelo mexicano. Estoy hablando únicamente de personas de Centroamérica, de Sudamérica o de otras partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa si a las más de 30,000 personas, que es la cifra oficial que nos da el gobierno de México, de personas desaparecidas, le sumamos las 70,000 personas? Este dato de 70,000 personas es hasta el año 2017. ¿Cuántas personas más han desaparecido en los últimos 2 años? Solo con esto quiero invitarles a todas, a todos, a que tengamos una reflexión sobre de qué maneras podemos estar en solidaridad con los hermanos, con las hermanas de Centroamérica, de Sudamérica, de Palestina, de los pueblos de África, que son víctimas de la colonización, que son víctimas del despojo, que son víctimas del patriarcado, y que al final de cuentas lo único que hacen es reproducir relaciones capitalistas. En ese momento en Tegucigalpa acaba de ser duramente reprimida una manifestación estudiantil, y fue reprimida con helicópteros comprados a industrias israelíes
israelitas y fue reprimida con gases lacrimógenos comprados a industrias israelitas. Y eso es una cosa que pasó hace 15 minutos. Si ustedes ven las caravanas de migrantes que mis hermanos y mis hermanas hondureñas pasan por cientos y miles por el territorio mexicano, tienen que entender cuál es la razón que está detrás de eso. La gente en Honduras está huyendo. Y está huyendo porque hace 10 años en el país se dio un golpe de Estado. Y las Fuerzas Armadas de Honduras han estado reprimiendo constantemente durante esta década a todo el pueblo. Y lo curioso es que el argumento de la migración no se quiere ver la parte económica del asunto, que es que la gente está muriendo de hambre, sino que se quiere justificar como un tema de seguridad, que la gente se va de Honduras porque hay mucha inseguridad. Y eso sirve para justificar más dinero, para comprar más armas. En Honduras está la base militar más grande que tienen los Estados Unidos en América Latina en territorio. Es la base militar de Palmerola, donde permanentemente hay asesores de Israel y hay permanentemente contratos de industrias armamentistas israelitas, que son las que proveen y abastecen a estas fuerzas armadas que son enemigas de la población. Con la llegada de Ronald Reagan al poder en los Estados Unidos, se abre una gran brecha para que los sectores ultraconservadores de los Estados Unidos puedan entrar desde el Partido Republicano a la presidencia de ese país. Y empieza toda la estrategia contrainsurgente en la región, que significó millones y millones y millones de dólares para contrarrestar a estos movimientos revolucionarios. Pero ¿qué pasaba cuando llegaban los militares norteamericanos a Centroamérica? No llegaban solos, llegaban con brigadas de cientos de jóvenes norteamericanos que traían ese pensamiento ultraconservador de lo que se conoce en Estados Unidos como the Bible Belt o el cinturón de la Biblia, que es en la franja central de ese país donde está concentrado ese pensamiento ultraconservador que ahora ha llevado a Donald Trump al poder. Ese pensamiento evangélico, digamos, ultraconservador, tiene esta noción de la defensa del pueblo de Israel por temas bíblicos, ¿no? Entonces tenemos por una parte a tropas militares norteamericanas en toda Centroamérica, acompañados por esta llegada de brigadistas religiosos. Solo para darles un dato, para 1980 en Centroamérica la población católica, digamos, era casi el 90%. Para mitad de los 90 ya era igual la población evangélica que la población católica. La lucha del pueblo palestino, la lucha del pueblo de México, la lucha del pueblo de Honduras tiene una cosa muy importante en común, que se enfrenta a los mismos intereses económicos y a los mismos intereses militares. Entonces, si por nuestra parte nos vemos distantes, nos vemos ajenos y separados, entonces le estamos haciendo un favor a ellos, porque para ellos no hay fronteras. Para ellos, las armas que se utilizan en México sirven para utilizarse en Honduras, sirven para utilizarse en Palestina, y son para atacar a la gente. Entonces, mi participación acá es decirles, o tratar de decirles, que el pueblo de Honduras fue un laboratorio durante el golpe de Estado del 2009, se probó una militarización, se disfrazó una democracia, una dictadura con democracia, y eso ha permitido la represión absoluta de la gente y el robo absoluto del Estado. En Honduras vivimos en una dictadura, pero los noticieros internacionales no dicen eso. Entonces, entender que quienes estuvieron detrás de ese golpe de Estado y quienes han estado detrás de una década de militarización son los mismos intereses comerciales que están hoy en México y que quieren crecer, y que solo el pueblo de manera organizada puede evitar que ese laboratorio que se dio en Honduras se siga expandiendo por América Latina. Cuando empezamos a tener la intervención oficial de Israel con el ejército de Guatemala, justamente empieza la represión, como les mencionaba, más fuerte en el país y contra la sociedad civil, y es aquí, después de este gobierno de la Yerut García, donde finalmente a este presidente se le da un golpe de Estado, y esto es
apoyado y respaldado también por toda la asesoría militar de Israel. En 1982, cuando se da ese golpe de Estado, donde queda el golpista, genocida, Efraín Ríos Montt en el poder, solamente 18 meses de su gobierno es donde mueren 70.000 personas aproximadamente. De las 280.000 personas entre asesinados y desaparecidos que cobró la guerra de 36 años, la guerra interna, el conflicto armado de Guatemala, 70.000 murieron en esta temporada. Con la asesoría de Israel se iniciaron campañas, una que se llamaba Fusiles y Frijoles, así se llamaba en su primer fase, y esto venía que con la excusa de llevar alimentos a la población, donde supuestamente ellos habían ubicado que había apoyo hacia la guerrilla, llegaban y implantaban estas políticas de tierra arrasada. Desaparecían el agua al pez, así era como lo decían ellos. Y lo que hicieron fue que llegaron y masacraron comunidades enteras. En esto podemos mencionar los casos que sobresalen, porque estamos hablando de más de 626, aproximadamente eso es lo que se ha contabilizado, 626 aldeas que fueron arrasadas. No es poco, son muchas personas, es mucha muerte, pero no solamente es números. ¿Qué fue lo que pasó en las 2 R's, en las cruces Petén? Todo asesorado, porque recuerden, en este momento habían 300 asesores israelitas capacitando para torturar, capacitando para atacar las comunidades, capacitando para que las comunidades, los comunitarios que salían huyendo de la represión fueran cazados con helicópteros que también proveía Israel y con armamento y municiones que también proveía Israel. En el rescate de la memoria histórica, que es un documento que se sacó 2 años después de la firma de la paz, podemos encontrar en los textos cómo a los bebés los sacaban del vientre de sus madres y los reventaban la cabeza contra la pared. Estos eran los métodos que enseñaron las fuerzas especiales, la asesoría en tortura y en represión por parte de Israel, lo que sembró eso en un pueblo. Agarraban a las mujeres, y discúlpenme porque es muy fuerte hablar de esto, pero hay que hablarlo porque así lo vivió la gente. Estamos hablando de 200.000 personas asesinadas, donde hubo una asesoría y un acompañamiento y una progresión de armas y tecnología por parte de Israel. Y es bien importante sí conocer cómo lo vivió el pueblo. A las mujeres las agarraron con machete y desde la vagina las partían en 2. En Guatemala, después de la firma de la paz, han muerto más personas de las que murieron en el tiempo de la guerra. De las personas que murieron a causa de la guerra. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que se volvió un negocio el aparato de represión que quedó en manos de veteranos militares y estas empresas de seguridad privada, de las que brinda toda la tecnología también Israel, y tenemos la empresa Golán y puedo seguir la lista y un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues entonces volvemos un negocio la seguridad. ¿Y cómo funciona para que la gente compre seguridad? Pues vamos a instalar terror. Yo personalmente soy nicaragüense y sé de la relación que tiene también la asesoría de Israel para la capacitación y el otorgamiento también y la provisión de armas para la contra. Yo tuve que huir con mi familia, toda mi familia tuvo que huir, la mayoría éramos sandinistas. Y tengo familia aquí en México, tenemos familia en distintas partes del mundo, tuvimos que emigrar en el tiempo de las dictaduras y la represión venía de Israel. Nicaragua, mi país donde nací, y todo el triangulamiento que se dio de armas mientras Israel promovía con Estados Unidos también las guerras en el Medio Oriente entre Irán e Irak, también se enviaban armas para financiar la contra nicaragüense. Aunque estemos del otro lado del mundo, nuestras luchas están vinculadas y han producido muchísimo dolor, y es muy importante hoy para nosotros y para muchas personas el tener el espacio de poder decirlo y de que se sepa también lo que los pueblos han vivido, lo que los pueblos han sentido, y tenemos que reproducir esto mismo de los juicios populares
escuchado todavía. En algún momento, y me comprometo por mi lado, a volver a hacer un juicio como este en Centroamérica. Y créanme que yo estoy dispuesta a hacer todo lo que esté en mis manos también para que la gente en Centroamérica sepa el vínculo que tiene de la asesoría de Israel con todo el sufrimiento que vivimos. Buenas tardes, mi nombre es Giselle. Vivo en una de las favelas más viejas de Río de Janeiro, llamada Jamaré. Brasil es un país racista que persigue y asesina a la población negra y a la población pobre desde ya más de 500 años. Las favelas son sectores de población pobre en donde su mayoría vive población negra. La mayoría de la población en las favelas vive en condiciones inhumanas y hasta el día de hoy estamos resistiendo. En las favelas hay mucha población negra y la militarización en estas hace que el Estado de Brasil mate a más de 30.000 jóvenes por año. Brasil se está especializando en liquidar la población joven y negra a partir de un proceso de militarización constante que se vive en las favelas. En las favelas hay drones que nos vigilan, hay vehículos militarizados que nos persiguen, tenemos helicópteros sobre nuestros colegios y sobre nuestras casas de forma constante. Los primeros carros blindados que llegaron a las favelas de Río de Janeiro eran carros que venían del apartheid de Sudáfrica. El apartheid es la segregación racial y hoy los carros blindados y las armas que llegan a las favelas son primero utilizados con población palestina. La policía de Río de Janeiro, que mata a nuestra población en las favelas, primero recibe entrenamiento en Israel. Brasil e Israel están internacionalizando las formas de matar. Bolsonaro, actual presidente de Brasil, es un presidente de extrema derecha y acaba de visitar Israel con la intención de traer aún más armas desde Israel hacia Brasil. Las formas de externalizar y de vender el fascismo se están organizando y están funcionando muy bien. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es internacionalizar las formas de resistencia. ¡Viva Palestina! ¡Vivan las favelas! Hoy, como pueblos hermanos, convocan a que luchemos mano a mano contra el imperialismo de los Estados Unidos y el sionismo de Israel, como pueblos originarios, para acabar con estos agravios tan terribles que estamos enfrentando. La solidaridad de pueblo a pueblo en la lucha por la defensa de nuestros territorios contra el militarismo, el paramilitarismo, los muros, la ocupación, el genocidio y el apartheid. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Concluimos que hay pruebas suficientes para llevar a todas las partes indicadas a juicio. Registramos en las actas que la comunidad internacional haya establecido con anterioridad una serie de graves violaciones a la ley internacional y los derechos humanos del pueblo palestino y actos ilícitos reconocidos como crímenes bajo el Estatuto de Roma. Por el creciente nivel de violencia, incluyendo agresiones militares, con la cual Israel mantiene actos de ocupación, apartheid y colonialismo contra el pueblo palestino. Es suficientemente claro que el paradigma de seguridad israelí viola las leyes y los derechos humanos. Las armas, tecnologías y métodos israelíes han sido desarrollados comprobadamente en un régimen ilegal y han provocado violaciones de derechos humanos y más aún han sido diseñadas para implementar violaciones de derechos humanos. A través de su embajada, empresarios privados y empresas, Israel ha mantenido constante y sistemáticamente, por lo menos desde los años 90,
una política dirigida a promover sus paradigmas, métodos, arma y tecnología a varios gobiernos de México. Los testimonios nos han convencido que Israel efectivamente facilitó y lucró con las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en México y sus órganos, que ha cometido el Estado mexicano y sus órganos de seguridad y militares. Entendiendo que México es responsable de haber dado, contra sus obligaciones bajo la legislación internacional, asistencia y apoyo para que Israel pueda continuar la situación ilegal y cometer crímenes contra la población palestina, sabiendo que el gasto de México en la industria militar israelí, al parecer por lo menos de $630.220.497, destacando que sin sus exportaciones de armamento, ni las empresas ni las acciones del Estado de Israel serían sustentables. Hay indicios de que las autoridades mexicanas han legitimado el paradigma militar y la seguridad de Israel basado en la represión en México y otros lugares del mundo. Concluimos que el Estado de Israel, sus instituciones y sus empresas del sector militar y de seguridad, los gobiernos de México de las últimas décadas y las empresas mexicanas que han entretejido relaciones militares y de seguridad con Israel pueden ser considerados culpables de varios cargos. Estamos conscientes de que hay un claro riesgo de que estas prácticas de Estado continúen provocando graves violaciones a los derechos humanos, poniendo en riesgo el derecho a la vida. Las tecnologías en cuestión siguen siendo usadas en nuestro país por empresas que, con la continuidad de su operación, podrían poner en riesgo el respeto a los derechos humanos en México. Demandamos por este conducto, primera, instar al gobierno de México para que reconozca a Palestina como Estado libre, independiente y soberano. Segunda, que desde ya México implemente la resolución ES-9-1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para un comprensivo embargo militar sobre Israel, 1982. Tercera, que el gobierno de México se encargue de investigar todos los contratos, acuerdos de cooperación y de consultoría, como todas las empresas del sector de seguridad y militar, incluyendo proveedores de tecnología y capacitaciones en el área de seguridad, si estuvieron o están involucrados en violaciones de los derechos humanos y si promueven prácticas o tecnologías que violan los derechos humanos. Esto a fin de garantizar que todas las empresas que operan en el sector sean registradas y controladas por su paso o presente involucramiento en las violaciones de derechos humanos. Cuarta, que el gobierno federal de México, los estados y los municipios de la República y los relevantes órganos públicos garanticen pleno acceso y transparencia respecto al tema. Quinta, que en materia cautelar, en tanto que la investigación no haya concluido, no se celebren nuevos contratos con Israel, sus instituciones y empresas militares y del sector de seguridad y se congelen los contratos existentes hasta que las investigaciones acaben. Que no se celebre ningún contrato o cooperación con empresas involucradas y estados o instituciones involucradas en sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Como pueblos y movimientos que estamos representados en el jurado y que hemos impulsado este juicio, nos comprometimos desde ya a contribuir de nuestra parte a participar activamente ante
el llamado de la sociedad civil palestina por el boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Estamos conscientes que los lazos militares y de seguridad han implicado cantidades de dinero que mejor serían empleadas en el gasto por educación, salud y otras políticas públicas, en lugar de financiar la industria militar israelí que mata palestinos y mexicanos. ¡Viva Palestina libre! ¡Fuera Israel de Palestina! ¡Fuera Israel de América Latina! Hasta la lucha sigue, Palestina vive, la lucha sigue, Palestina vive y vive, la lucha sigue y sigue, Palestina vive y vive, la lucha sigue y sigue. Unidos jamás serán vencidos, los pueblos unidos jamás serán vencidos. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño decir. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia